Sean muy bienvenidos, hermanos. Gracias damos a Dios por este día maravilloso, como todo los que nos da el Señor. Gracias a su amor y a su misericordia podemos disfrutar de este tiempo tan grato, tan agradable, como es el estar en su presencia y en la compañía, a pesar de la distancia, de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Un abrazo entonces fraternal a todos los que en este día nos disponemos a disfrutar y a participar de este tiempo de adoración, de exaltación y de estudio de la palabra del Señor. Toda la gloria, toda la honra sea entonces para nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Les invito para que vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 13 al versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria sea a nuestro Dios. Dirijamos a Él unas palabras y démosle gracias, pues hoy tenemos la bendición de poder estar en su presencia, disfrutando, hermanos, como he dicho, a pesar de la distancia, de la compañía de todos aquellos hermanos en Cristo, redimidos por la sangre de Jesús, y que gracias a esa obra en nuestras vidas, hoy, con nuestro corazón dispuesto, pero con un anhelo en nuestro corazón, venimos, Dios, a exaltarte, a adorarte, a glorificarte, a honrarte, oh Jesús, a dirigirnos a ti, oh Padre Celestial, oh Rey soberano, y decirte: tú eres el Rey, tú eres el Señor. Por lo tanto, toda gloria, toda honra, Señor, sea para ti. Y a través de nuestra adoración y a través de nuestra alabanza, nosotros, Señor, dedicamos con toda nuestra fuerza este tiempo que es para ti, bendito Jesús. Permítenos entonces que con reverencia y con temor nosotros, pues, oh Dios, participemos de todo lo que vamos a realizar, y que tú, oh Señor Jesucristo, seas reconocido en medio nuestro como el único Señor y Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía
amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor. Es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo, mi corazón. Oh, dile conmigo al Señor, mi mejor adoración. Y mi única adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte todo, y rendirte mi vida, sí, Señor, sin reserva, Señor, es entregarte todo, mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo, oh sí, Señor.
basta solo con decir, dilo conmigo, Señor. No es suficiente solo con querer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pensar, no es suficiente, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Ahora levanta tus manos conmigo y digámosle: dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Señor. Vivir para ti, Señor. Levanta tus manos conmigo y digamos la última vez: dame tu vida, Señor. Oh, sí. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, que yo quiero vivir solo para ti, Señor. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos.
sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos. Confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Te pedimos hoy perdón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Díselo de nuevo: sánanos, sánanos, sánanos. Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor. Oh, sánanos, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos. Es el clamor de ese pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dilo conmigo: sánanos, sánanos, sánanos. Levante sus manos una vez más. Sálvanos, Señor, con tu poder y tu amor. Sálvanos, oh Señor. Nos humillamos y te pedimos perdón, Señor. Escucha la oración de tus hijos. Escucha la oración de tus hijos. Sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos. Dice una vez más: sánanos, sánanos, sálvanos, sálvanos.
Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído,
Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. A ver, vamos a cantar de nuevo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. ¿Cuántos están seguros en Jesús? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús.
levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Levántale con tu aplauso. Levántate, Señor. Levántate, Señor. ¿Cuántos quieren levantarlo en esta noche? Levántate, Señor. Levántate, Señor.
espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Vamos a nombrar unos cuantos más. ¿Está listo? Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contención, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Gloria sea al Señor. Qué bueno, hermanos, qué bueno es adorar al Señor y qué bueno hacerlo de la manera en que nosotros realmente lo hacemos, con alegría, con gozo en nuestro corazón, con un deseo realmente que hay y un anhelo de poder estar en su presencia, exaltándole y adorándole, que es lo que nosotros siempre motivamos a todos nuestros hermanos a través de todas las actividades que gracias a Dios estamos realizando a pesar de ese tiempo que estamos viviendo. Pero gloria sea a nuestro Dios, que a través de los medios que Él nos brinda, podemos entonces, hermanos, bendecirnos mutuamente a través de la adoración y de la exaltación, y también, hermano, del gozo de saber que en nuestro corazón podemos anidar esta maravillosa palabra del Señor. Y estamos en la serie del Sermón del Monte y estamos tocando el tema que está en el capítulo 5, versículos 3 y al 16, que fue la lectura inicial que tuvimos, donde nos habla el Señor a través de esta palabra, que cada uno de nosotros tenemos un compromiso, pero también tenemos, hermano, responsabilidad. Este texto entonces que hemos citado, Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, nos dice que el Señor Jesús, o más bien el Señor Jesús, enfoca en estos versículos cuál es la responsabilidad primaria de nosotros como cristianos para con la sociedad en que vivimos. Y cuando miramos estas palabras en el contexto en que fueron pronunciadas, se convierten en algo así, hermanos, como he estado citando, como una caja de Pandora, que mientras uno se mete en ellas, mientras más nos adentramos en ellas, más cosas descubrimos, más cosas escarbamos. La maravillosa palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió aquel día a un grupo de personas, y es importante esto, hermano, sencillas del pueblo de Israel,
personas sin brillo y sin importancia desde el punto de vista del mundo. Y sin el menor titubeo, Cristo les dijo, ustedes, ¿recuerdan quiénes estaban ahí? Los discípulos, son la sal de la tierra. Ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Palabras que nos dice el Señor a cada uno de nosotros que somos sus discípulos. En otras palabras les está diciendo el Señor, este mundo se pudriría a una velocidad espantosa. La vida no tendría ningún sabor y no hubiese ni siquiera un pequeño rayo de luz en medio de las tinieblas si no es por ustedes, que son la sal y que son la luz. Tú eres la sal, tú eres la luz. Y Cristo está diciendo, hermanos, que los cristianos, no los políticos, no los economistas, no los psicólogos, tampoco los psiquiatras, los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo posee. Y lo más extraordinario y sorprendente, que es lo que estoy tratando de citar, es que ni siquiera estaba dirigiéndose a un grupo de personas especiales o distinguidas de ese tiempo. El contexto de este pasaje nos permite tal interpretación. Recuerden que este texto se encuentra en el contexto de las bienaventuranzas, donde el Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Desde que lo han seguido, el Señor comienza a desarrollar otras características que evidencian a los ciudadanos de ese reino. Dice que son sensibles a sus pecados y al pecado que les rodea, son mansos, misericordiosos, etc. Todos los ciudadanos del reino de Cristo, en alguna medida, poseen todas esas características. Y es a esas personas que Cristo luego les dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y como hemos visto, hermanos, porque ya hemos tocado por esta cuarta ocasión, como hemos visto anteriormente, esta declaración tiene ciertas implicaciones en cuanto al mundo que nos rodea. Si los cristianos son la única sal que este mundo posee, eso quiere decir que vivimos en un mundo desabrido, que se encuentra en franco estado de descomposición. En el tiempo del Señor, lo mismo que ahora, la sal se usaba básicamente para dos cosas, para dar sabor y para preservar ciertos alimentos de la putrefacción. El mundo en que estamos viviendo es un mundo desabrido, un mundo putrefacto, es un mundo podrido, es un mundo que supura a causa de su maldad y a causa de su descomposición moral y espiritual. Por eso, Cristo dice a los cristianos, ustedes son la sal de la tierra. Pero no solamente les dice eso, también les dice, ustedes son la única luz que este mundo posee. Lo cual quiere decir, hermanos, que este mundo está en tinieblas, en las más densas tinieblas, que sus habitantes no pueden percibir siquiera que están en ellas, no pueden percibirlo. Ellos no pueden ver la gravedad de su mal, ellos están en completa oscuridad. Y como decíamos, hermanos, el hombre, y sobre todo el hombre moderno, el hombre de este tiempo, el hombre de este siglo, se ve a sí mismo subido en un pedestal. Es tanto que ha avanzado en casi todos los campos del saber humano, que se sienten orgullosos de su época, de esta época, y miran el pasado por encima del hombro. Sentimos penas por todas las personas que nos han precedido, porque ya las tildamos de demasiado anticuadas. Indudablemente, hermanos, el mundo ha cambiado mucho. Pero cuánto ha decaído también y cuánto se ha deteriorado.
y más incluso, cuánto esto ha ocurrido dentro de la iglesia. Y debemos de cuestionarnos seriamente si verdaderamente hay alguna razón para sentirnos tan orgullosos. Si realmente, hermanos, existe alguna razón para desechar la historia como algo sin importancia. Y hermanos, debemos de repetir lo que hemos dicho por varias veces. Los cristianos no estamos en contra de los avances tecnológicos, ni estamos en contra de los descubrimientos científicos. Es más, creemos y estamos convencidos que Dios en su gracia común ha dado inteligencia a los hombres para que hoy nosotros podamos disfrutar de todas estas maravillas y que seguramente, hermanos, seguirá avanzando y seguiremos disfrutando hasta que el Señor vuelva. Pero no confundamos este progreso técnico y científico con el progreso del hombre como tal. Pues que espiritualmente hablando y moralmente hablando, el hombre no ha avanzado, el hombre ha retrocedido y la humanidad actualmente está tan corrompida y tan entenebrecida como lo estaba hace más de 2000 años, cuando Cristo dijo: vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Y si el Señor viniera hoy y hablar a los cristianos, a los discípulos de este siglo, que vivimos en medio de tantos adelantos y avances tecnológicos, seguramente nos diría, a pesar del avance que hay en todas las ramas del saber humano, vosotros, nos diría nuevamente, vosotros seguís siendo la única sal y la única luz que este mundo posee. Usted es la única sal. Usted, hermano, es la única luz. Somos la única sal y la única luz que este mundo posee. Y no podemos perder de vista, hermanos, porque esto es importante. No podemos perder de vista esto, porque la única razón de ser cristianos en este mundo es para eso, es ser sal y luz. Y fuera de eso, la palabra de Dios nos dice: no servimos para otra cosa. Cristo dice que si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. No importa, hermano, cuántos logros alcance un hombre en su aspecto profesional o económico, no importa si ese hombre dice que es cristiano. Y si aún no está funcionando como sal y luz, Cristo dice que esa persona en realidad no sirve para nada. Y aunque es una frase muy dura, lo que el Señor está diciendo es que esa persona es un bueno para nada. Y lo dice nuestro Señor Jesús. No sirve. Ahora bien, nos preguntamos y tocamos este punto, si existe la posibilidad de que un cristiano verdadero pase por un proceso de desalinización, o de que esa luz del cristiano pierda en algo su brillo, se opaque su brillo. Y en este asunto vimos básicamente dos cosas. En primer lugar, vimos que un verdadero creyente no puede de ningún modo volver a su estado anterior de incredulidad y finalmente perderse. Un verdadero cristiano. Sea lo que sea que el Señor está enseñando aquí, es evidente que estas palabras no encierran tal posibilidad, porque eso atentaría contra el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y luego vimos que no obstante hay aquí una advertencia que no se debe pasar por alto, y es una advertencia doble. Primero, nos advierte que los que en la fe cristiana, se nos advierte que los que estamos en la fe cristiana debemos cuidar que la sal no se desvanezca. Y el Señor está pensando aquí en ese proceso de desalinización al que se exponía la sal en su tiempo, al venir mezclada con ciertas impurezas y al ser expuesta a los efectos de la atmósfera,
esa sal se iba perdiendo gradualmente, iba perdiendo su salinidad, hasta que poco a poco se iba convirtiendo en una especie de arena, que aunque conservaba la apariencia externa de la sal, había perdido su capacidad de salar, de dar sabor, y sus capacidades antisépticas se habían perdido, o sea, que no podía preservar de la corrupción. Y todo creyente verdadero, si es un creyente verdadero, anhela causar un efecto en las personas que le rodean y tiembla ante la posibilidad de que pueda verse envuelto en un proceso semejante y pierda su capacidad de sal. ¿Cómo podemos impedir tal cosa? Y dijimos 4 cosas que nos limitaremos a enumerar. En primer lugar, debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no queremos perder la sal, el efecto, debemos apartar, hermanos, un tiempo diario y específico para estar a solas en comunión con Dios y exponernos a su palabra. Cristo dice en Juan 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que tiene poder para santificar a un cristiano y guardarlo de las impurezas. En Juan 15:3, el Señor dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En segundo lugar, debemos acudir diariamente al trono de la gracia y allí clamar porque Dios nos haga conscientes de su presencia y porque Dios nos conceda la gracia que necesitamos. ¿Para qué? Para mantener a raya los pecados que hay dentro de nosotros y los pecados que nos rodean. Dice Mateo 26, verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que podáis preservar vuestra salinidad, para que la corrupción nos quite la sal. En tercer lugar, vimos que debemos de mantener una comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan tu nombre. ¿Qué le está diciendo Timoteo? El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Y finalmente, hermano, vimos, debemos mantenernos espiritualmente sensibles al pecado. Hoy nosotros centraremos la atención en el segundo aspecto de la advertencia que encontramos en nuestro texto, específicamente los versículos 14 al 16, y la advertencia es esta. Los que profesan ser creyentes deben cuidarse de que su luz deje de brillar en algún momento. No solo debemos de cuidarnos de que la sal nuestra se evapore, debemos de cuidarnos de que la luz que tenemos deje de brillar en todo su esplendor en algún momento. Y citemos nuevamente, leamos versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Y aquí viene la advertencia. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay dos ideas básicas en este texto. En estos 3 versículos hay 2 ideas básicas. La primera es que no podemos impedir que la luz brille. Esto va en contra de la naturaleza esencial de la luz. Y la segunda idea es, no tiene sentido encender una luz para luego procurar que no brille. No podemos impedir que la luz brille, pero tampoco tiene sentido, es lo que Cristo está diciendo acá, encender una luz para procurar luego que no brille. Nadie enciende una luz para ponerlo debajo de una cama, nadie la enciende para eso, o para meterla en un closet, o para meterla en un recipiente. Eso sería, hermanos, podríamos decir, ridículo, eso no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la imagen que el Señor tiene en mente al decir estas palabras? En el Medio Oriente se procuraba edificar en ese tiempo, y quizás es importante para el tiempo de ahora también, edificar las ciudades en los lugares altos, porque eso tiene varias ventajas. En primer lugar, las ciudades que se edificaban en montes son más frescas que las que se edifican en el valle. Y por otra parte, ellos se pueden defender más fácilmente en contra de aquellos enemigos que los quieran atacar. Cuando llegaba la noche, era fácil distinguir esas ciudades edificadas sobre los montes, aún desde sitios distantes, por las luces que resplandecían en medio de la noche. Esa es básicamente la escena que el Señor tiene en mente cuando dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz de las casas la delata y no se puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque no se puede impedir que la luz brille. Hermanos, nosotros podemos apagar la luz, pero si la luz está encendida, brillará, porque eso es parte de la esencia de su naturaleza como luz. Cuando nosotros miramos al cielo, sobre todo cuando se va la luz y hay una noche estrellada, nosotros podemos contemplar miles y miles de estrellas como pequeñas luces que adornan el firmamento, y todas ellas se encuentran en lugares muy lejanos, muy remotos, pero la luz que emana de ella ha viajado a través del espacio en cientos y cientos de años que son difíciles de contar, que se cuentan como años luz. Esa luz ha viajado a través del espacio y ha llegado hasta aquí, y esa luz no se cansa de brillar. No importa cuánto tenga que recorrer, la luz no se cansa de brillar. Esa luz no puede dejar de brillar porque es su naturaleza. Pero hay otra idea, hermanos, en todo esto. No solo es posible que la luz deje de brillar, sino que tampoco tiene sentido encender una luz para luego cubrirla con algo para que su brillo no resplandezca, como dice el texto. No se enciende una luz para ponerla luego debajo de un almud. Cuando se prende una luz, se pone sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Y vuelvo y repito, sería ridículo pensar que alguien se tome la molestia, y mucho más en esa época, que no era como encender un switch en ese tiempo, era buscar una lámpara, buscar fuego. No era fácil eso. La luz era importante en esa época. Y no podemos pensar que alguien se fuera a tomar semejante molestia de encender la luz para luego esconderla después. Apliquemos esto, hermanos, a la vida cristiana. Apliquémosla por un momento.
El Señor se ha definido a sí mismo en su palabra como la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y escuche, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice el Señor acerca de Él mismo? Yo soy la luz. Él es la luz, pero dice que los que le siguen ya no andarán en tinieblas, sino que tendrán consigo la luz de la vida. Así que los cristianos no poseen luz en sí mismos. Los cristianos no son astros que brillan con luz propia, pero ellos, los cristianos, han recibido la luz de Cristo y ahora están llamados a reflejar esa luz, al igual que las casas en los montes. Ellos no pueden ocultar lo que son. Si somos cristianos, debemos reflejar en alguna medida que somos distintos. Debemos brillar. Debemos reflejar en alguna medida que no somos iguales a las personas que nos rodean. Y no podemos olvidar, hermanos, esta declaración que se encuentra inmediatamente después de las bienaventuranzas, porque ese es el contexto. Los discípulos de Cristo son pobres en espíritu, son sensibles al pecado, son mansos, tienen hambre y sed, no de dinero, no de fama, no de felicidad, no de poder, no de que la gente los trate con pleitesía y reverencia. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia. Y una persona que posea esas características no puede pasar desapercibida. Es imposible. Es eso lo que Pablo quiso decir o quiere decir en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde él dice que por medio de los cristianos, aunque en ese texto se está refiriendo a su testimonio personal como ministro del Evangelio, pero se puede aplicar, dice que por medio de los cristianos Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El cristiano huele a Cristo y porque huele a Cristo no puede pasar desapercibido. Y tal vez se encuentre en alguna reunión hablando de negocios con sus amigos o en medio de un grupo de amigos y compañeros de trabajo tomando el café, en fin, o en medio, hermanos, de grupos pequeños y que están hablando de ciertas cosas. Ese individuo, hermanos, ese individuo se delatará, ese individuo evidenciará al ver a los demás que él no es igual, que es distinto. Sus opiniones, sus expresiones son distintas. No se ríe de los chistes indecentes, ni participa en la conversación cuando empiezan a chismear y hablar de los demás contra algún compañero, en fin. Su perspectiva de la vida es diferente, pero sobre todo su carácter es distinto. Y todas esas cosas imposibilitan que ese cristiano esconda lo que es, si es un cristiano. Eso se va a evidenciar donde quiera que se encuentre y con quien quiera que se encuentre. Pero no solamente dice eso. Lo que Cristo está diciendo es que tampoco tiene sentido que ese cristiano trate de ocultar lo que es. No solamente, hermanos, ocultar lo que es, si es cristiano. Es que tampoco tiene sentido. Eso sería como encender una lámpara para ponerla luego debajo de una cama. ¿Para qué sirve una lámpara que luego se mete entre un closet? ¿Para qué sirve? Y hermanos, ¿tiene la luz alguna otra función
que no sea la de alumbrar. ¿Qué puede hacer usted con el brillo de una lámpara o de un bombillo? ¿Puede usted usar el bombillo como adorno simplemente, o para clavar un clavo en una pared, o para viajar de un lugar a otro? ¿Qué puede hacer usted con la luz? Y quizás parecen preguntas como muy tontas, pero lo hago con el propósito, hermano, de demostrar que la luz no sirve para otra cosa que no sea para alumbrar. La luz solo sirve para alumbrar. Y como dice el doctor Martin Joyce, la característica esencial de la luz es ser luz, dar luz, y no tiene realmente ninguna otra función. Su cualidad esencial, y es su única cualidad, es dar luz. Y una vez que la pierde, se vuelve completamente inútil. Tenemos entonces dos ideas aquí. Que si somos cristianos verdaderos, no podemos esconderlo. Se evidenciará primariamente a través de nuestro carácter, no únicamente, pero sí primariamente a través de nuestro carácter. Hay cosas, hermanos, que evidencian a los cristianos, como su predicación, su visión de la vida, la forma en que usa el dinero, la forma en que cría a sus hijos, muchas cosas. Pero su distintivo primario es su carácter, lo que él es. Él es pobre en espíritu, él es manso, misericordioso, pacificador. Y la otra idea que tenemos en el texto es que no tiene sentido que un cristiano oculte lo que es. Esa es básicamente la enseñanza de los versículos 14 y 15. Pero ahora, hermanos, llegamos al versículo 16 y nos topamos con una declaración adicional de Cristo que es la clave de su advertencia. Ya Cristo ha declarado a sus discípulos que ellos son sal y luz del mundo, pero ahora en el verso 16 Cristo le da una orden, un mandato, que vuestra luz alumbre, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este texto es clave para entender la advertencia, la implicación que está detrás de este mandato, y es la siguiente. Los cristianos tienen que hacer un esfuerzo consciente y deliberado por mantener su luz brillando en medio de las tinieblas de este mundo. Esa es la implicación. El cristiano es luz, y muchas veces su luz brillará sin que él se dé cuenta siquiera de que está brillando. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que nosotros hacemos algo inconscientemente? No es en parte nuestra intención, nuestra forma de actuar, nuestra forma de obrar, y eso causa impacto en otro, es testimonio en otro, y tal vez no lo estábamos haciendo con esa intención, pero ¿qué pasó? Tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de proceder te delató. Y eso ocurre muchas veces con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que sin proponernos esto llama la atención y no es deliberado. El cristiano es luz, y muchas veces su luz brillará sin que se dé cuenta siquiera. Pero en el versículo 16, Cristo está hablando de una acción consciente y deliberada. Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así tiene que causar ese impacto. En otras palabras, esfuércense porque los demás vean que poseen una luz que ellos no tienen. No necesariamente proclamando, como jactándose de que poseen esa luz, porque pasaremos por soberbios, sino más bien viviendo conforme a esa luz que ha recibido,
que hemos recibido. Cristo dice que los demás deben de ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios al ver lo que Él, Jesucristo, ha hecho en nosotros. Lo que esa luz ha hecho en nosotros. Cristo dice aquí que vuestra luz brille. Y si lo dice, es porque existe la posibilidad de que una persona que profese ser cristiana no solamente pueda pasar por un proceso de desalinización, sino que también oculte en cierto modo la luz, su luz. El cristiano verdadero no puede ni desea ocultar su luz, pero en cierto modo eso podría suceder. Quizás la luz no se oculte del todo, pero será lo suficientemente opaca como para dar señales equivocadas a la gente que le rodean, y la gente se preguntará, ¿será o no será la luz metida debajo de una cama? Si es que hay luz. Y la pregunta, hermanos, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo es que los cristianos ocultan su luz, aún sea momentáneamente? Y esto puede suceder básicamente de dos maneras. Primero, cuando los cristianos no se rigen por la verdad, no caminan a la altura de la verdad. Y en segundo lugar, cuando no proclaman la verdad. Pero antes de explicar estos dos conceptos, debo de aclarar lo siguiente. Nos estamos refiriendo a un problema que puede ocurrir en un momento dado, no a un patrón de conducta permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona clama ser cristiana, pero permanentemente su comportamiento contradice su profesión de fe y nunca o casi nunca proclama la verdad, no estamos ante un cristiano que está escondiendo su luz, sino más bien ante un pagano que todavía vive en tinieblas. Y no confundamos una cosa con la otra. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Todo cristiano puede pasar por periodos de oscuridad, pero eso no puede ser su patrón de vida. Cristo dice, no andará en tinieblas. Y en las Escrituras se usa la palabra andar para denotar un patrón de conducta. El cristiano no anda en tinieblas. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que si alguno dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Cristo no anduvo nunca en tinieblas. Pero repito, que en un momento dado, un cristiano puede esconder su luz, y eso de dos maneras. En primer lugar, cuando no vive de acuerdo a la luz que ha recibido. Y en segundo lugar, cuando no propaga esa luz a través de su predicación. Y veamos estas dos ideas por separado. En primer lugar, los cristianos esconden su luz cuando no viven de acuerdo a la luz que han recibido. En las Escrituras, la luz es relacionada, entre otras cosas, con el entendimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16, el apóstol Pablo dice a estos hermanos que los hijos de Dios resplandecen como luminares, como bombillos. Algunos quizás a 100 vatios, otros parecen que tienen 25, pero el asunto es que los cristianos en este mundo, dice Pablo, resplandecen como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo lo hacen? Dice Pablo, cuando se aferran a la palabra de la vida. Dice, asidos a la palabra de vida. Mientras permanezcan aferrados de esa palabra, brillarán. Hay entonces una relación entre la luz y la palabra de Dios. Entre el andar en luz y andar de acuerdo a la palabra de Dios.
Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, Pedro capítulo 1, versículo 19, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es luz, y a través de esa luz nuestro entendimiento es iluminado, que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras yo camino a la luz de la palabra, no hay hoyo en el cual yo pueda caer. Y en otro lugar dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. O sea que en medio de este mundo que está en tinieblas, el cristiano tiene la luz de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es suficiente para guiarlo a través de las tinieblas que hay en este mundo. Por medio de la palabra de Dios conocemos cómo fue creado el universo y el propósito para el cual fue creado. El hombre sigue buscando respuesta para aclarar este punto, el cómo y cómo salió todas estas cosas, cómo se creó todo esto. Pero nosotros tenemos las respuestas en la suficiente y única palabra de Dios. Pero no solo eso, sino que también nos dice cómo vivir esta vida de modo que podamos glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La palabra de Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar a los esposos, cómo reaccionar cuando alguien nos ofende, cómo manejar la amargura, cómo manejar la ira, la angustia, la depresión, la ansiedad. Nos enseña todo. Por eso el salmista dice en el Salmo 119 que la palabra de Dios es para nosotros más deseable que millares de lingotes de oro y más dulce que la miel que destila del panal. No se puede comparar con ella, nada se puede comparar. No hay nada en este mundo terráqueo que podamos sacar, que podamos derivar tantos beneficios como los que derivamos de la palabra de Dios. Y Dios nos ha puesto en el mundo para que la luz de la palabra brille, pero a través de nosotros. Brille a través de nosotros. Porque recuerden, hermanos, tú y yo reflejamos la luz de Cristo. ¿Y dónde está revelada la mente de Cristo? En la palabra de Dios. Que es el llamado entonces que nos hace a nosotros reflejar a través de nuestra vida la palabra de Dios. Cuando un cristiano vive como un cristiano, cría a sus hijos como lo deben hacer los cristianos, reacciona como un cristiano cuando alguien ofende, etc. Este individuo está irradiando luz. Ese cristiano sabe que posee un entendimiento de las cosas que los demás no poseen. Por eso es distinto. Y es triste ver, hermanos, que muchos que profesan ser cristianos hoy en día abandonan tan fácilmente la palabra de Dios, la luz de la palabra, para ir a consultar a los que viven en tinieblas. Y solo porque esas personas tienen títulos, son expertos, en fin, porque hay en el mundo una cantidad de personas que se han catalogado como expertos. ¿Y cuántos vamos a consultar a ellos? ¿Cuántos vamos a consultar en ciertos profesionales? Para que nos direccionen, para que nos guíen, para escuchar sus palabras, para escuchar sus consejos. ¿Y cuántos consejos y cuántas palabras ponen en duda los postulados que se encuentran en la infalible palabra de Dios? Y nosotros los aceptamos porque lo dicen los expertos, porque lo dicen los profesionales. Y la Escritura dice, hermano, que ellos están en tinieblas. Que están en tinieblas. Quizás nos atemoriza a muchos de nosotros que nos tomen por tontos, que nos tomen porque somos retrasados o que no tenemos aspiraciones como se trata de tildar hoy en día. Y por eso muchas veces nos conduce a que por ese temor abandonemos la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para transitar por las elegantes tinieblas de este mundo podrido,
porque eso es lo que dice la palabra. ¿Qué esperanza? Piensen esto. Tiene un mundo en el que sus únicas luces están abrazando voluntariamente las tinieblas. No tienen la luz de la palabra de Dios, no la tienen. No tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. Y por eso no saben resolver ningún problema que tenga que ver con la vida espiritual del hombre. Si es que tenemos un problema orgánico, físico, vamos a un médico. Vamos a un médico capacitado para que nos ayude a lidiar con el problema. De hecho, pues, ¿qué nos dice? No vamos a un pastor, porque nosotros no sabemos nada de eso. Para eso Dios en su gracia común capacitó hombres para el beneficio de sus hijos. Pero si tenemos un problema espiritual del alma, busquemos el médico del alma, busquemos la guía, busquemos la receta que nos den conforme a la infalible y única palabra de Dios. Y ese médico de médicos es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, ni tenemos que avergonzarnos de decir que estamos siendo aconsejados con base a lo que dijo Dios hace más de 2000 años, conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca pasará, aunque pase el cielo y la tierra, la palabra de Dios permanecerá y seguirá impartiendo sabiduría y luz a todos aquellos que crean en Él, a todos aquellos que crean en nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos debemos comportarnos como cristianos ante cualquier circunstancia. Más aún, debemos ver estas circunstancias como oportunidades que Dios nos está dando para mostrar a los demás nuestra luz, para hacerles ver que somos diferentes. En segundo lugar, cuando los cristianos ocultan su luz, primero, que es lo que estamos tocando, cuando no caminan a la luz de esa luz, y cuando esos cristianos desaprovechan las oportunidades que Dios les da para impartir esa luz. ¿Cómo? Predicando la verdad. No solo tenemos un estilo de vida que mostrar al mundo, sino que también tenemos un mensaje que proclamar. Y cuando ese mensaje no es proclamado, estamos metiendo la luz debajo de una luz. ¿Sabe qué pasará, hermano, si te comportas como un cristiano? En medio de las personas que te rodean, vas a ser sal. ¿Y sabes lo que pasa cuando una persona prueba la sal? Le da sed. Vas a inquietar a las personas que te rodean. Y probablemente esas personas vendrán a preguntarte qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Saben qué dice Pedro? Santificad al Señor en vuestro corazón. Vive una vida santa. Y si lo haces, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo, o Pedro más bien, está presuponiendo que tu forma de vida tiene que llamar la atención de los demás. Y esto es un buen parámetro, hermanos, para ver qué tanto brilla nuestra luz. Y Pedro dice, estad preparados, porque te van a preguntar. Si vives como un cristiano, será evidente que tú eres distinto. Y eso va a causar un impacto, te van a preguntar. Y es en ese momento que la palabra dice, estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ven, hermanos, qué tan preciso es el Señor cuando dijo, vosotros sois la sal y la luz. No es ser sal o luz, es sal y luz. La sal para crear la sed y la luz para mostrar dónde se encuentra la fuente del agua. Las dos cosas, sal y luz.
Debemos vivir entonces de manera que despertemos la curiosidad de la gente, pero no podemos limitarnos simplemente a generar esta inquietud. Tenemos un mensaje que proclamar. Y si los perdidos no escuchan ese mensaje, no encontrarán el camino de esa fuente. Y quizás hemos escuchado muchas cosas, que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los que se han de salvar. Y si preguntaríamos, ¿y si son elegidos, se salvarán? Porque el decreto de Dios no puede ser frustrado. Y sí, es verdad, esto es verdad. Y se ha predicado por cientos de veces y se seguirá oyendo esta misma enseñanza hasta que Cristo vuelva. Pero seguramente también hemos escuchado que nosotros creemos en la responsabilidad humana y que nosotros creemos que Dios usa medios para obtener sus fines. Si los medios no son usados, los fines no serán conseguidos. Cristo dice, ¿quién alimenta las aves de los cielos? Dios. Y que comen las aves, mayormente gusanos. Pero alguna vez hemos visto un ave recostada en un árbol con las patitas cruzadas, esperando que Dios les mande el gusano del cielo. No. Dios les ha dado instinto para que busquen el gusano. Tienen que buscar el gusano. Es Dios el que las alimenta, pero no sin la responsabilidad del ave. Dios ha decretado todas las cosas, pero también ha decretado los medios a través de los cuales esas cosas serán logradas. Y si no se usan esos medios, no se obtendrá un fin. A Dios le ha placido, hermanos, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Nadie creerá, dice la palabra, en aquel de quien no han oído. Romanos 10 dice, y no oirán si no hay quien les predique. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice, y hace una declaración que a primera vista parece ilógica, pero el apóstol dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y alguien dirá, hermanos, pero Pablo, ¿por qué afanarse tanto con este asunto si ya son elegidos? Salvarán, aunque te quedes tranquilo en tu casa, y si son elegidos, pues se convertirán de todas maneras, pero si no, aunque te mates predicando, estas cosas no ocurrirán. Pero seguramente, hermanos, Pablo responderá como la palabra de Dios nos lo dice. Dios ha decretado que se salvarán a través de la predicación del Evangelio. Porque por el Evangelio y solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. He ahí el instrumento. Hermanos, no creerán si no han escuchado. No creerán. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Tenemos un mensaje que proclamar. Y si ese mensaje no es proclamado, los perdidos no encontrarán el camino. Y si no encuentran el camino, si no lo encuentran, caerán en un abismo eterno del cual no podrán escapar por los siglos de los siglos, dice la palabra. ¿Tú crees, hermano, en el destino eterno de las almas? Porque una cosa es proclamarla con la boca, otra cosa es creer en esa verdad y que esa verdad haya amarrado y atrapado nuestro corazón. ¿Tú crees que realmente, hermanos, hay un cielo por obtener y un infierno eterno que evitar? ¿Lo creemos realmente? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, creí, por lo cual hablé. Creí. ¿Qué está diciendo? Esta verdad atrapó mi corazón y por eso hablé. O sea que si tú lo crees, no puedes dejar de hablar. Como dijeron en una ocasión los apóstoles en el Sanedrín, ¿cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? No podemos, porque está en nuestro corazón. Así nos traiga problemas, así nos traiga dificultades, así nos metan en prisión, así se burlan de nosotros,
así nos amenacen con la muerte, no podemos dejar de predicar el Evangelio. No importa el precio que haya que pagar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo transformó nuestras almas, Cristo limpió nuestros pecados y ha plasmado en nuestro corazón la promesa de que cuando nuestro corazón deje de latir y nuestros ojos se cierren, nos abriremos en las moradas eternas y gozaremos de todas las cosas que Él nos ha provisto, y no podemos dejar de decir estas cosas. No podemos dejar de decir aquello en lo cual nosotros hemos creído. Les invito, hermanos, para que oremos. Padre bueno y Señor Todopoderoso, al escuchar tu palabra, Señor, realmente un peso aplasta nuestro corazón, el peso de nuestro pecado. ¡Qué vergüenza pueden sentir aquellos que han recibido tu luz y no la manifiestan! Viendo el mundo que está en tinieblas, sumido en un engaño. Perdónanos, Dios, cuando no lo hacemos, porque reconocemos, avergonzados, que a veces hemos sentido temor. Pero te pedimos a ti, que nos has dado tu Santo Espíritu, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que ese Espíritu nos llene, para que el amor que sintamos por las almas perdidas sea más fuerte que nuestros temores. Padre, aumenta nuestra fe, para que podamos vivir conforme a la luz de la realidad de la palabra, de tu palabra eterna, y que así mismo nosotros que creemos firmemente en tu palabra, así mismo nosotros la anunciamos. Ayúdanos, Dios, para que nuestra sal no se desvanezca y nuestra luz no pierda su brillo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro precioso Salvador Jesús. Amén.